Con Chile, con las elecciones de Chile. Vamos directamente a la entrevista con el candidato José Antonio Kast. Veamos. Candidato José Antonio Kast, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Kast, usted ganó la primera ronda electoral por 2 puntos, pero ahora una nueva encuesta telefónica de la empresa CADEM con un 3.1% de margen de error lo coloca 6 puntos por debajo de su rival, el candidato de izquierda Gabriel Boric. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde la primera vuelta? ¿Por qué se dieron vuelta las cosas y ahora Boric está arriba en las encuestas? Bueno, primero muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes. Y las encuestas son así, nunca nos han mostrado con nuestra real fuerza y dimensión y son parte de lo que uno tiene que aceptar en la carrera política, pero claramente nosotros creemos que eso es un poco distinto, si bien no es una elección fácil, porque es una elección que está muy pareja entre ambas candidaturas. Y nosotros hemos tenido esta semana que adecuarnos, ¿no es cierto?, y poder recibir a todas las personas que fueron candidatas por el partido, por el Pacto de Chile Podemos Más, y lo hemos ido integrando y hemos ido llegando a los acuerdos. Yo creo que esto se va a ir revirtiendo en el tiempo. Nos sucedió en la elección de primera vuelta, que permanentemente estábamos por debajo de los otros candidatos y finalmente las encuestas tuvieron que reconocer que había una fuerza que no se había manifestado en las encuestas y esperamos que en este caso sea algo bastante similar. Muchos en la prensa internacional, y me incluyo, lo hemos caracterizado a usted como un político de extrema derecha, al estilo del expresidente Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil, de los dirigentes de Vox en España. ¿A usted le gusta o le molesta que lo comparen con Trump y con Bolsonaro y con los dirigentes de Vox? A ver, yo entiendo a los medios de comunicación que buscan referentes internacionales para decir a quién se asimila a alguien, pero la realidad de Chile es muy distinta y yo nunca me he comparado con ningún otro liderazgo internacional. Yo siempre señalo que soy el candidato del sentido común, de aplicar la ley, de exigir que se cumplan los compromisos, de un Estado pequeño, austero, eficiente, apuntando a una baja en la carga tributaria, al cuidado de las personas, de la familia, de las mujeres, y eso es algo que quizás por esas caricaturas que se instalan respecto de una persona han trascendido y se han quedado ahí como fijas, pero la campaña demostró que logramos una votación mucho mayor a la que fue el rechazo o el apruebo, ¿no es cierto? Nosotros yo era candidato, yo postulé el rechazo en la Convención Constituyente y ese sector obtuvo un 22%. Hoy día logramos una mayor cantidad de votos porque claramente la gente pudo conocer con mayor detalle nuestros planteamientos que, como le digo, son de sentido común, no comparables con otros liderazgos internacionales, a pesar de que siempre se trata de caricaturizar nuestra posición. Bueno, pero usted lo fue a ver a Bolsonaro cuando Bolsonaro ganó, ¿o me equivoco? No, sí, lo fui a ver igual que la presidenta en ese momento de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Riesenberger, porque claramente ahí se daba una disputa entre dos fuerzas políticas en ese momento en Brasil, después de haber sido también destituida Dilma Rousseff, que no obtuvo un buen resultado electoral, por lo tanto era un líder emergente de un sector que quería enfrentar la corrupción, la violencia, el narcotráfico, que nosotros también hemos vivido en Chile. Por lo tanto, no tiene nada de extraño que dentro de un contexto latinoamericano uno pueda reunirse con alguien que en ese momento aún no era presidente, que había sido electo para pasar a la segunda vuelta en una situación similar a la que me encuentro yo hoy día. En este viaje a Washington usted tiene programada una reunión con el senador Marco Rubio, que es un aliado de Trump. ¿No tuvo o va a tener una reunión similar con ningún senador o político cercano al presidente Biden? No, no hemos, o sea, tengo sí una reunión ahora con el senador Rubio para plantearle algunos temas que son relevantes para nuestra nación, al igual que lo he tenido con otros sectores de la opinión pública y también del sector inversionista, para mostrarle lo que es la realidad chilena hoy día.
No hemos tomado contacto todavía con la presidencia de Biden y nuestros contactos con el mundo demócrata no son tan amplios, por lo tanto no nos enfocamos a eso, sino más bien a aquellos que tienen un pensamiento bastante similar al nuestro, como es el senador Rubio, que es de origen cubano, ¿no es cierto?, de antepasados cubanos, y tiene una relación bastante cercana con lo que es con lo que es la oposición a la dictadura cubana, que también ha influido de una u otra manera a través de lo que es la dictadura de Maduro en las otras naciones latinoamericanas como es Chile. Por eso nos interesa mucho tener esa conversación con el senador Rubio. Pero antes de pasar a Chile y a su rival, ¿qué piensa usted del hecho de que Trump haya desconocido el resultado de las elecciones del año pasado, certificadas como válidas por la Corte Suprema de Estados Unidos, y del hecho de que Trump no haya condenado el ataque al Congreso el 6 de enero? ¿Qué le parece eso? Bueno, yo desde lo que puedo ver desde el extranjero, que es algo que no corresponde, yo en eso siempre he señalado que nosotros tenemos que hacer cumplir y respetar todas las normas jurídicas. Si se produce un ataque como el que vimos a través de los medios de comunicación a una institución independiente, libre, democrática, como es el Congreso americano, claramente se requiere una sanción directa y una condena directa a eso. Por lo tanto, cualquier cosa que no vaya en esa línea, uno no lo puede reconocer ni validar. Y lo mismo en el tema de las elecciones. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la voluntad popular y uno tiene que reconocer cuando no ha triunfado, más allá de las discusiones que se pueden dar respecto a los recuentos. Pero una vez que ya eso ocurre, bueno, uno tiene que acoger y respetar lo que son las decisiones de, en este caso, la justicia electoral. Usted ha dicho que su rival, Gabriel Boric, sería un aliado de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora, Boric ha condenado recientemente la violación a los derechos humanos en algunos de esos países. ¿Qué responde usted a quienes dicen que Boric se ha corrido al centro y que ya no sería un aliado de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? Puede cambiar sus dichos, pero no su historia. Y en este caso, la conducta permanente de Gabriel Boric ha sido validar a la izquierda más radical, tanto cuando exhibe una polera del senador asesinado por la izquierda más radical en Chile, Jaime Guzmán, como cuando se reúne con uno de los terroristas indicados como autor directo del asesinato de Jaime Guzmán en Francia, o cuando reivindica movimientos de izquierda radical como el Frente Manuel Rodríguez, o cuando se reúne con personas que han avalado en alguna medida la violencia terrorista en el sur de Chile. Por lo tanto, claro, él hoy día, y eso es una buena noticia para Chile, y eso digámoslo, ha ido hacia el centro, ha ido dejando de lado el tema de la izquierda radical para convertirse en un candidato más de centro. Eso es una buena noticia para Chile y eso lo hemos logrado nosotros, porque él se da cuenta que con ese discurso radical de extrema izquierda, donde se despide del comandante Castro cuando fallece, ¿no es cierto?, y cuando reconoce el liderazgo de Chávez en su momento, eso no lo borra un dicho de ahora, pero sí es bueno para Chile que el candidato que representa al Partido Comunista se vaya hacia el centro, porque eso, en el eventual caso de que él pudiera acceder a la presidencia, lo deja comprometido, lo deja amarrado, ¿no es cierto?, con esa centroizquierda que es democrática y que ha optado por apoyarlo a él hoy día. Pero eso no quiere decir que él haya cambiado su manera de ser ni de pensar. Él sigue siendo el representante legal del Partido Comunista en Chile. ¿Usted cree que Boric convertiría a Chile en una Venezuela? Hoy día le sale más difícil porque nosotros logramos un gran triunfo en el Parlamento. Nosotros ya tenemos una buena noticia y eso es algo que yo he querido compartir también con inversionistas extranjeros, de decirles, mire, hoy día en Chile nosotros logramos un empate en el Senado y logramos equiparar las fuerzas en la Cámara de Diputados. Eso es una buena noticia para Chile porque genera estabilidad. Cuando se aprueba la Convención Constituyente, que hoy día está desarrollando su trabajo y esperamos que les vaya bien y que podamos en corto plazo cerrar el debate constitucional para poder dar certeza jurídica, bueno, si esa mayoría circunstancial quisiera pasar a llevar la estabilidad en Chile, hoy día tiene un freno, que es el Poder Legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que le impediría tomar decisiones tan radicales como cuestionar la propiedad privada, expropiar, ¿no es cierto?, o tomar medidas bastante más radicales. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el candidato presidencial chileno José Antonio Kast. Y más tarde en el programa, nuestro segmento El INE.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al candidato presidencial chileno José Antonio Kast, el ganador de la primera ronda electoral del 21 de noviembre. Ahora se tiene que medir con el candidato de izquierda, Gabriel Boric, en la segunda vuelta el 19 de diciembre. Aclaremos que hemos pedido también insistentemente una entrevista con el candidato Boric, pero nos dijeron que no. Sigamos con la entrevista. Doctor Kast, sus críticos lo pintan a usted como un semidefensor de la dictadura de Pinochet, o por lo menos como alguien que no condena categóricamente a Pinochet. ¿Qué le enseñó usted a sus hijos sobre Pinochet? ¿Les dijo que Pinochet violó los derechos humanos, pero hizo buenas cosas en la economía? ¿O les dice que no se vale apoyar a un gobierno que violó los derechos humanos y punto? A mis hijos los hago leer historia y que puedan llegar a sus propias conclusiones. Algunos de ellos han visitado el Museo de la Memoria, han visto las situaciones que se dieron, tanto origen al gobierno militar, como los excesos que se cometieron. Y ellos también están al tanto de que existen hoy día personas cumpliendo condenas por violación a los derechos humanos. Y en eso también decir que yo siempre he sido partidario de la reparación de todas las violaciones que se hayan cometido. Pero tenemos una mirada de futuro. Yo siempre a ellos les planteo que los países no pueden mirar a través del retrovisor lo que sucedió y que uno en algún momento tiene que mirar hacia el futuro, qué es lo que viene. Todos ellos nacieron a partir del año 90 en adelante, o sea, ven esto como algo de la historia de Chile. Pero, para estar en claro, usted es un católico practicante. Acaba la pregunta, ¿Pinochet está en el cielo o en el infierno? No sabría decirle, porque ese juicio solamente lo tiene uno cuando se enfrenta a Dios y por lo tanto no sabría decirle cómo habrá sido el juicio de él. ¿A qué gobiernos en el mundo usted admira? ¿Qué gobiernos considera usted exitosos? Bueno, Irlanda ha sido un gobierno bastante exitoso porque logró disminuir el tamaño del Estado, la carga tributaria y fortalecer todo lo que es el emprendimiento. En esa línea también hemos mirado en alguna parte, ¿no es cierto?, del modelo alemán en el tema, por ejemplo, en la educación. Yo creo que nosotros tenemos una fortaleza en Chile que se fue construyendo en el tiempo, que nos permitió darle posibilidades a aquellos que querían emprender, pero que a raíz de distintos gobiernos eso se ha ido coartando, aumentando la carga tributaria, aumentando la burocracia, haciendo crecer el Estado. Nosotros queremos, como le decía, un Estado pequeño, eficiente, austero, pero con un gran brazo social para poder sacar adelante a aquellas personas más vulnerables, que hoy día tienen situaciones complejas en Chile, porque no hemos podido superar ni la violencia que vivimos el año 2019, ni la pandemia que nos ha afectado por tanto tiempo y que hemos enfrentado de una manera muy distinta a los otros países latinoamericanos con mucho éxito. Pero todavía tenemos que dar un paso más allá de que las personas sientan esa posibilidad, tengan esa esperanza de que vamos a recuperar ese proceso de desarrollo que veníamos construyendo, que se vio frenado por una reforma tributaria importante, Michelle Bachelet, por una inmigración ilegal muy alta. ¿Y cuál sería su principal temor sobre un posible gobierno de Boric? Bueno, lo que vemos es lo que él ha planteado en su programa, una paralización, una revisión de todos los tratados de libre comercio que nos han permitido a nosotros crecer y desarrollarnos, un aumento del tamaño del Estado a costa de las personas más humildes finalmente, porque él dice, no, yo voy a subir los impuestos y voy a equilibrar esto y necesitamos un Estado más grande. Por el contrario, nosotros creemos que eso es abusar precisamente de las personas más humildes. Y por otro lado, veo que la relación con el Partido Comunista, que utiliza la fuerza como una herramienta política y la violencia propiamente tal como una herramienta política, es algo que nos podría llevar a una situación compleja a nivel nacional. ¿Pero usted cree que Boric sería un títere del Partido Comunista? A ver, yo no sé si la palabra es esa porque suena muy descalificatoria, pero claramente es una persona que tendría una dificultad para gobernar, tanto por el PC como por el conglomerado que él representa, que es el Frente Amplio, donde hay muchos parlamentarios que claramente se muestran como personas modernas, progresistas, pero que al final del día quieren decidir por las personas, quieren que el Estado tome las decisiones por las personas y no creen en una amplia libertad como nosotros en el tema de educación, en el tema del culto, en el tema del emprendimiento.
Por lo tanto, veo que tendría un gobierno muy complejo respecto de con quiénes gobernaría. Uno no ve gobernabilidad en alguien como Gabriel Boric, que dice una cosa en una época de su vida de diputado, otra cosa como candidato en primera vuelta, y hoy día algo totalmente distinto en la segunda vuelta. Por lo tanto, la confiabilidad que él le puede dar al país creo que es bastante baja. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el candidato presidencial chileno José Antonio Kast y después nuestro innovador de la semana. No se vayan, ya volvemos. Seguimos con el candidato presidencial chileno José Antonio Kast, el político de derecha que ganó la primera ronda electoral el 21 de noviembre y ahora va a competir con el candidato de izquierda, Gabriel Boric, en la segunda vuelta el 19 de diciembre. Hemos pedido también, como les contaba antes, insistentemente una entrevista con el candidato Boric, pero nos dijeron que no. Después les voy a hacer un comentario al respecto. Sigamos viendo la entrevista. Candidato José Antonio Kast, hablemos un poco de política exterior. ¿Qué propondría usted para restablecer la democracia y los derechos humanos en Cuba, en Venezuela y Nicaragua? ¿Qué habría que hacer? Porque ya se probó todo, o casi todo. Yo creo que hay que convocar a los organismos internacionales para que se hagan más presentes en esas naciones. Claramente lo que ha ocurrido en Nicaragua es inaceptable, donde alguien va a una elección con sus competidores democráticos encarcelados. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una tragedia humana de proporciones, con más de 5 millones de personas que han tenido que irse al exilio porque no están las condiciones para vivir. Y para qué decir lo que ha ocurrido ya por tantos años y cómo se ha oprimido a la oposición al régimen castrista. Por lo tanto, la ONU, la OEA, nuestra expresidenta Michelle Bachelet, que está a cargo de todo el tema de los derechos humanos a nivel mundial, debieran tener un rol mucho más activo en poder cuestionar ese tipo de gobiernos dictatoriales que están ahí. Pero no es paradójico eso, porque usted propuso salirse de organismos internacionales, incluso de la ONU, si no me equivoco. No, solamente planteé que nosotros no podíamos permitir que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estuvieran sentados representantes de los gobiernos que han violado sistemáticamente los derechos humanos, como son los de Venezuela y Cuba. No se entiende que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU puedan estar sentados los representantes de ese tipo de liderazgos nefastos para sus propios países. Y eso es algo que requiere también unir fuerzas entre los demócratas del mundo, los partidarios de la libertad, para que eso no siga ocurriendo y dar una señal clara, que quien viola los derechos humanos de manera sistemática y permanente no puede ser un vocero dentro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del organismo internacional más importante que tenemos. ¿Usted alguna vez propuso sacar a Chile del Acuerdo de París sobre el cambio climático, igual que lo hizo Trump? ¿Sigue pensando lo mismo hoy? No, nosotros lo que planteamos en su momento era que no se hiciera la COP25 en Chile porque no estaban dadas las condiciones para eso. Porque Brasil rechaza la realización de la COP25 y nosotros lo que cuestionamos era que Chile asumiera el aceptar, ¿no es cierto?, desarrollar eso cuando estábamos a puertas de la APEC. Y esto venía la APEC poco después de lo que fue el estallido social en Chile el año 2019 y después el presidente optó además por tratar de hacer la COP25 que finalmente no se pudo hacer en Chile. Por lo tanto, eso era lo que nosotros cuestionábamos, que un país que estaba con tantas dificultades fuera a invertir 100 millones de dólares en algo que se requería urgentemente para urgencias sociales en Chile. Pero nosotros no cuestionamos el cambio climático como se trata de señalar. Tenemos un programa medioambiental muy amplio y eso es algo que también la gente reconoció en esta votación. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el candidato presidencial José Antonio Kast. Y más tarde, nuestro innovador de la semana. Hoy, una innovadora que inventó o que creó una empresa de colchones inteligentes con sensores para ayudarnos a dormir mejor. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el candidato presidencial chileno José Antonio Kast, el político de derecha que ganó la primera ronda electoral de Chile. Ahora se tiene que medir con el candidato de izquierda, Gabriel Boric, en la segunda ronda el 19 de diciembre. Como les contaba antes, también pedimos varias veces una entrevista con Boric, con el candidato de izquierda, y nos dijeron que no. Sigamos con la entrevista. Candidato José Antonio Kast, Chile
usted lo sabe mejor que yo, es un país sumamente polarizado. Y hay temores de que lo sea todavía más. Muchos ven un peligro de que si gana usted, haya manifestaciones en su contra todos los días y el país sea ingobernable. Y también hay un peligro que si gana Boric, su rival, haya una fuga masiva de capitales, cierres de empresas y más pobreza. Acaba mi pregunta. ¿Por qué no propone un gobierno de unidad nacional o un gabinete de unidad nacional para bajar las tensiones, para hacer el país gobernable? Bueno, nosotros hoy día ya hemos señalado que estamos trabajando con todos los partidos de la coalición que sustentó al candidato de gobierno, que era Sebastián Sichel, y hemos abierto también la posibilidad de modificar y de plantear un plan de gobierno distinto a lo que fue nuestro programa de gobierno en la primera vuelta, porque tenemos claro que esto es por el bien de Chile. Aquí hay una disputa entre libertad y totalitarismo, entre libertad y comunismo, y claramente lo que ocurriría si Gabriel Boric asume la presidencia es que económicamente a nosotros nos iría muy mal y eso va a redundar en una situación social muy dura para Chile. Bueno, yo entiendo que usted no quiere invitar al Partido Comunista, pero ¿usted no estaría dispuesto a integrar a su gabinete, por ejemplo, a políticos de la democracia cristiana y otros partidos que están apoyando a su rival? Por supuesto que sí, y lo hemos señalado y lo señalé en mi discurso de triunfo en la primera vuelta, que nuestras puertas siempre van a estar abiertas para aquellos que quieran el bien de Chile, sea de la democracia cristiana, sea del PPD, sea del Partido Radical, sea del Partido Socialista. Si nosotros tenemos un norte común, que es una causa clara, que es Chile, y cualquier persona que quiera colaborar en eso va a ser muy bienvenida, sea de nuestro sector o nuestra coalición, o sea de los que hoy día han sido opositores a Sebastián Piñera. ¿Por qué no anunciar ya, hoy, ahora, aquí, una convocatoria a un gobierno de unidad nacional? Porque nosotros vamos paso a paso y eso tiene que ser en libertad de las personas. Hoy día las dirigencias de los partidos han dado una directriz de apoyar, de los partidos de izquierda o de centro izquierda, de apoyar a Gabriel Boric y claramente cualquier cosa que yo pudiera decir ahora podrían ellos decir, no, mire, lo está diciendo solamente para ganar. Nosotros somos personas de hechos concretos y de ganar vamos una vez más a sorprender. Yo creo que vamos a ganar y vamos a sorprender con el nivel de personas que vamos a poder integrar a un gabinete, como dice usted, de interés nacional. Si usted llega a ser presidente y el Congreso aprueba la ley de matrimonio igualitario, ¿usted la vetaría? No, porque yo lo que he señalado es que soy un hombre demócrata y cuando hay mayorías tan amplias en el Congreso no tiene mucho sentido ejercer un derecho de veto que va a ser rechazado. Eso generaría mayor inestabilidad. Por lo tanto, como lo hemos visto en estos días, esa ley se aprobó con una amplia mayoría. Yo no soy partidario del matrimonio igualitario, pero sí soy un hombre demócrata y así lo he demostrado en toda mi trayectoria como parlamentario. Candidato José Antonio Kast, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos,